Muy buenos días, amigos. Los saludamos en este domingo 18 de marzo. En este programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos aquí para acompañarlos en esta hora con temas de la vida espiritual aplicados a la vida cotidiana. Muy buenos días. Muy buenos días. Los acompañamos en este domingo un poco ventoso y nublado aquí en Santa Rosa de Calamuchita, pero no obstante, felices de estar todos juntos con ustedes. Está Miguel, José, Félix, Manuel, Juan Carlos y Roberto Molina, nuestro incomparable operador. Si usted decidió quedarse en la cama porque está muy ventoso, está frío, está muy bien y está muy bien que nos escuche desde la cama. Y si decidió levantarse, mejor todavía, y caminemos juntos por la costanera con este vientito. Bueno, ¿y cuál es el tema para esta primera parte del programa? Es algo que nos toca a todos los seres humanos, por supuesto. Esta vez es una enseñanza que tiene el título Higiene física, mental y espiritual. ¿Por cuál vamos a comenzar? En realidad vamos a comenzar por la parte mental, porque es quizás una de las primeras que tenemos que tener en cuenta, donde después se derivan todas las otras. Higiene física, mental y espiritual, o higiene mental, física y espiritual. Hablamos sobre eso. ¿Por qué empezamos por la parte mental? Empezamos por la parte mental porque quien piensa bien, procede bien con sí mismo y actúa bien espiritualmente. Ahora bien, el tema de la higiene física, mental y espiritual está dentro del contexto en que uno, cuando realmente quiere trascender todos los aspectos cotidianos, los aspectos habituales de la vida, y busca algo que sea trascendente, es importante por sobre todas las cosas la simplicidad. Simplicidad en el sentir, en el pensar, en el hacer y en el actuar. El proceso de desenvolvimiento espiritual es una simplificación, o bien podríamos decir también una purificación progresiva de estos tres aspectos que hemos mencionado precedentemente. Cuando hablamos de higiene, como dijimos recién, mental, física y espiritual, me gusta indagar un poquito. ¿Qué quiere decir higiene? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué quiere decir? La palabra higiene viene de una palabra griega que quiere decir salud. Y actualmente la higiene es una ciencia con especializaciones. Higiene industrial, higiene mental, higiene social, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de salud, es importante, como pasa con el cuerpo humano, la higiene física, que los alimentos no nos introduzcan toxinas. Todos sabemos que una lata de pescado que encontramos para comprar, si está abultada, hinchada, quiere decir que algo se ha descompuesto adentro y no hay que comprarla, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil descubrir cuáles son los factores mentales y espirituales que pueden perjudicarnos. Y aquí vamos a ver entre todos cómo nos ayudamos para descubrirlos. Esto me hace acordar a una escena de aquella película que ya hemos comentado, del Guerrero Pacífico, cuando el discípulo viene todo alterado, está enojado, le grita al maestro, y él le dice, ahora saca la basura. Y él le dice, sáquela usted, y le señala la frente. No, de acá, le dice tocándole la frente, saca la basura. Y es interesante porque en el estado en que se encuentra el muchacho está totalmente alterado. Por ejemplo, físicamente hablando, cuando estamos contracturados,
y hacemos ejercicios para descontracturarnos, es precisamente también un tipo de higiene que hacemos a través de ejercicios. También hay ejercicios entonces para higienizar nuestra mente. Así es, se dice higiene mental. ¿Qué es higiene mental? Le digo en pocas palabras, sintético, después ampliamos. Higiene mental es purificar los pensamientos, discernir qué es conveniente pensar, qué hábitos mentales es necesario cambiar y hacerlo. Purificar pensamientos. Usábamos esa palabra purificar, pero también puede ser como simplificar, aclarar, hacerlos más sanos, hacerlos más positivos, hacerlos más transparentes, claro. Discernir dentro de todos los pensamientos que tenemos, porque la mente no para, discernir de todos esos pensamientos que tenemos, qué conviene pensar y qué hábitos mentales es necesario cambiar. Porque cuando uno tiene una situación un poco molesta por alguna razón, es común que nuestros pensamientos acompañen esos sentimientos. Uno se estimula a lo otro, los sentimientos al pensamiento, los pensamientos al sentimiento. Y si nosotros no cortamos eso de algún modo, no tomamos la decisión de cambiar la forma de pensar, eso llega al fin produciendo daño a nosotros mismos y a los demás. No quiere decir dejar las situaciones sin arreglar. Significa que podemos tomar un pensamiento elevado, puro o transparente, más claro, más limpio, más sano, para resolver las situaciones sin llegar a conflictos dolorosos. Para proseguir con la idea que mencionó José, vamos a ver cómo el hombre inteligente, yo digo que inteligente, pues se puede decir que el hombre que realmente aprovecha sus oportunidades, comienza su día purificando su alma en sus oraciones de la mañana. Por eso hemos insistido tanto en la meditación. Bueno, generalmente, ¿qué es lo que sucede en lo cotidiano? En la vida cotidiana, la vida está cargada de experiencias, pero la vida no es una experiencia, no es una sucesión de experiencias. La vida es la gran experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles o molestas, o situaciones agradables, o situaciones digamos, intrascendentes, de alguna manera la cargamos con emociones. Y eso va formando parte de nuestro pasado. Entonces, cuando nosotros hablamos de purificar el pensamiento, en realidad no estamos hablando de pensar bien únicamente. Pensar bien significa que en vez de tener un pensamiento negativo sobre una persona, yo tengo un pensamiento positivo, pero estamos trabajando en el mismo nivel. Cambiar la forma de pensar es cambiar la forma en que yo encaro mi manera de ver las situaciones y la vida, y sobre todas las cosas de despojar las experiencias vividas de toda la carga emotiva, porque es la única forma de fijar la experiencia como un conocimiento y en el transcurso de los años transformarlo en sabiduría. Como decía Manuel, despejar la carga emotiva implica olvidar. Eso es fundamental. Si uno revive inyectándole energía a un suceso que aconteció hace 30 años atrás, está haciéndole respiración boca a boca a un cadáver, porque eso ya no existe más, salvo en la mente de uno. Por eso es tan importante despejar los pensamientos, como decían recién, purificar. Pero empecemos por la realidad. ¿Dónde está el alma? ¿Cuál es la morada del alma? El cuerpo. Entonces, empecemos por la higiene del cuerpo. Es bueno darse una ducha todos los días, dejar en orden la habitación después que uno se levanta, la cama arreglada, la alfombra en su lugar,
finalmente una limpieza del piso, las ventanas, la puerta, etc. Y cuando vamos a desayunar, hacerlo con sentido común. No vamos a hacer la comida del día, vamos a darnos un poco de calorías para poder afrontar las exigencias del trabajo de la mañana. Bueno, volviendo un poquito al tema de la higiene mental. El tema, por ejemplo, creo que nos puede ocurrir, o nos ocurre a muchos, no sé si a todos, ya es generalizar demasiado, pero puede ocurrir que cuando no estamos bien físicamente, también está influenciando nuestra mente. Y por eso es tan importante estar atentos a esa clase de mecanismos que tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, viene alguien y hace o dice algo que casualmente no me gusta. Bueno, la cosa puede quedar allí. Pero si ya le asigno intenciones, lo hace para molestarme, él sabe que eso no está bien, etcétera, etcétera, ya estoy pensando mal, estoy pensando negativamente. Entonces, quizás un paso es no asignar intenciones. Yo no sé por qué lo hace, de hecho no me gusta, pero nada más. Y yo tengo que ver qué hago yo con eso. Cuando yo me quedo con algo, estoy cargando, estoy volviendo a sentir. Cuando uno vuelve a sentir un enojo y lo vuelve a sentir, lo transformó en resentimiento. Y si lo prolonga en el tiempo, se transforma en un rencor. Por eso es tan importante la higiene diaria, a través de la meditación, a través de la oración, o simplemente de dejar lo que ya no sirve, de dejar lo que ya no es, y tomar la vida cada día como un nuevo capítulo. Claro, hay una cosa científica detrás de todo esto. Yo quisiera comentar que estudios psicológicos y neurológicos están determinando ahora que el ser humano, los seres humanos, pensamos a razón de 350 a 700 palabras por minuto. Cuando estamos solos, el pensamiento siempre está activo, siempre está uno dialogando consigo mismo, con algo, a razón de 350 a 700 palabras por minuto. Es un verdadero alud. Es un alud. Y cuando hablamos con los demás, eso dicen los estudios, lo hacemos solamente con 150 palabras. Deduzcamos algunas cosas de esta investigación. Que la mayor parte de nuestro día la pasamos con nosotros mismos, hablando con nosotros mismos, diciéndonos palabras a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ese diálogo interno es altamente condicionante respecto de nuestra actitud. Nosotros estamos alimentando, condicionando cómo es nuestra forma de pensar y cómo alimentamos nuestra actitud. Hay una psicóloga y escritora, Cecilia Antonini, que dice: el único modo de quitar de nuestra mente lo que nos hace mal es a través de un acto voluntario, consciente y elegido por nosotros. Ella compara que el organismo, cuando uno toma los alimentos, automáticamente los procesa y elimina por las heces lo que no necesita. No sucede así con el pensamiento, con los pensamientos. Y ella presenta que para mejorar, para purificar, para perfeccionar nuestros pensamientos y la forma de pensar, tiene que ser a través de un acto consciente, voluntario, especial, elegido por nosotros. Por eso la meditación, por eso el pensar bien, por eso la reflexión, por eso el autoanálisis de nuestra actitud. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Todavía nos queda profundizar sobre la parte de la higiene física y la espiritual, así que lo vamos a dejar para el próximo programa y ahora vamos a la música, ¿verdad? Yo quisiera agregar un detalle.
En estos días atrás falleció Stephen Hawking. Este señor, precisamente hablando de la influencia de la mente sobre el cuerpo y las emociones, es un verdadero maestro al respecto. Hizo toda una vida desde una particular enfermedad que no lo dejaba moverse más que mentalmente y muy poco, casi nada, físicamente. Y sin embargo, con su pensamiento construyó y nos acercó leyes universales. Vamos a la música.
Bueno, estábamos escuchando Wolfgang Amadeus Mozart. Este es el primer movimiento de la composición que se llama Pequeña Serenata Nocturna. Wolfgang Amadeus Mozart, quizás uno de los más representantes, de los más grandes representantes del clasicismo, él nacido en Salzburgo, en Viena, en el siglo XVIII. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo infocaf@gmail.com. CAF se escribe C-A-F-H. La página de CAF, www.caf.org. Estamos en Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420007 o bien el móvil 15 41 86 05. Continuamos entonces con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para esta parte del programa tenemos un invitado para hacerle una entrevista y hemos estado conversando un poquito fuera de micrófonos y nos ha parecido muy interesante muchas cosas que queremos preguntarle. Es Jorge Denis, es farmacéutico, hace control de calidad en distintas fábricas, se ha especializado en control de calidad en procesos de alimentos y unas cuantas cosas más. Bueno, buen día, Jorge. Primero, buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. ¿Qué quería decir usted? No, algo que es más importante, que además es el jefe de control de calidad de la fábrica de Nuevo Rumbo, que está en vigencia desde hace cuántos años está trabajando con nosotros. Y desde el 2008. Bueno, Son unos cuantos años, Sí. 10 años. 10 años. Eso 10 para años. asegurar la calidad de lo Sí. que están consumiendo, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada, quería agradecerles por la invitación. Y bueno, un gusto estar con ustedes en su programa. Gusto, Jorge, claro. ¿Cómo es que un joven, en su época de estudiante, se inclina por la química, por la farmacia, por la industria de los laboratorios, por todos esos trabajos? ¿Por qué ese aspecto? ¿Por qué ese ámbito? Bueno, cuando yo salí de la primaria me gustaban montones de cosas, ¿no es cierto? Ajá. Me gustaba, por ejemplo, arquitectura, me gustaba, bueno, la parte química también. Por ahí ingeniería no me veía tanto, pero digamos porque no conocía mucho. Pero me incliné más por la química, entonces seguí en la escuela técnica, ahí me recibí de técnico químico. Después de técnico químico estudié una especialización en análisis clínicos durante 2 años. Después de eso, ya trabajando, ¿no es cierto?, en análisis clínicos, sí. Empecé la facultad en la Universidad de Buenos Aires para farmacia. Ahí fue que justo en ese momento que empezaba la Universidad de Buenos Aires, empiezo a trabajar en la industria farmacéutica. Claro. Recién nos comentaba Jorge que la industria farmacéutica, los laboratorios en general, eran pioneros en lo que hoy es control de calidad y buenas prácticas de manufactura, ¿no? ¿Por qué se daba así esa situación? Bueno, eso se daba porque los laboratorios farmacéuticos, medicinales, tenían que tener normas muy estrictas para asegurar que los productos, primero que sean inocuos y después que cumplan el efecto que tienen que
cumplir. Claro, en eso le puedo aportar algo. En mi época trabajé en los laboratorios Le Petit de la industria italiana. Igual que Boehringer, industria alemana, ellos ya en Europa tenían estrictísimas normas de control de calidad que en la América Latina no existían. Recién esos laboratorios llegan al suelo argentino y comienzan como pioneros, como bien decía Jorge, a exigir e imponer el control de calidad. Exacto. Usted mencionó que a partir de qué fecha recién surgen las normas de la IMAT, ¿no es cierto? Y del ANMAT, y además en qué época comienzan las normas de calidad a tener vigencia en la industria, aproximadamente. Bueno, eso le comentaba. El ANMAT se creó en el año 92. Bueno, yo ¿puede estaba aclarar trabajando- qué sí. significa la ANMAT? Es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es el organismo nacional que regula a todo lo que tenga que ver con salud. Claro. Del ANMAT surgen distintas derivaciones, institutos, ¿no es cierto?, que dependen del ANMAT pero tienen cierta independencia. Por ejemplo, el INAME es el Instituto Nacional de Medicamentos, es el que hace las inspecciones a los laboratorios farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con salud. El INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, que ahí está, digamos, todo lo que depende de la industria alimenticia. Sí, así es. O sea que el ANMAT es el que regula a todo lo que tenga que ver con salud. Ahora una pregunta un poquito al margen de esto. ¿Usted ve que la gente en general, el ciudadano, el público, es más observador de las normas de calidad? ¿Es más exigente también en los productos que va a consumir o a comprar? Sí, eso se ve a Hay diario. Sí. ¿Y hay que hacer formar conciencia en esto o es un movimiento que ya está en marcha? Yo creo que ya está en marcha, o sea que como que ya está metido un poco en la sociedad. De hecho, cuando uno va a la góndola del supermercado, no solamente mira el precio, sino que ahora se le da mucha importancia al vencimiento, ve el estado, ¿no es cierto?, del alimento. Y bueno, ese es un poco el inicio del control de calidad. O sea que el consumidor también el consumidor en la casa puede practicar el control de calidad o las buenas prácticas también de manufactura tranquilamente. Sí, usted recordará que acá en nuestra fábrica hubo un periodo que comprábamos un dulce para relleno de los alfajores. Ese dulce exudaba agua por sinéresis y mojaba las galletitas. Y hubo reclamos de compradores que mandaban de la caja los alfajores que les quedaban para que viéramos cómo estaba mojada la galletita y que le repusiéramos. Y así hacíamos, le mandaban una caja entera a Buenos Aires o a Rosario, donde fuera. Hasta detectar cuál era realmente el problema. Sí. Y bueno, de ahí, continuando un poquito con mi historia de cómo llegué hasta acá, ¿no es cierto? El camino que me condujo hasta aquí, es que bueno, una vez que me recibí en la industria farmacéutica, o sea, la carrera de farmacia, después de la empresa donde estaba, que era justamente Boehringer, previamente yo había pasado por el laboratorio Roche y surgió algo muy particular. Después de estar 7 años en el laboratorio Roche, me vuelven a llamar del laboratorio Boehringer, donde había estado antes, porque se creaba una posición interesante para un farmacéutico. Bueno, entonces ahí volví a Boehringer. Y ahí en Boehringer me enviaron a hacer un posgrado en calidad industrial. Ahí ya estamos hablando de, digamos, en los 90, ¿no es cierto?, 90 y pico, donde ya las normas de calidad ya estaban más metidas. De hecho,
las normas ISO 9000 nacieron en el año 90, pero en la Argentina llegaron bastante después. Entonces, este posgrado que hice en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, era en calidad industrial, o sea, uno se especializaba en todo lo que son procesos industriales y la calidad de esos procesos. Y ahí también me especialicé un poco en la parte de buenas prácticas de alimentos, porque el INTI tiene como departamentos específicos y laboratorios para cada tipo de ensayo. Hay una cosa que me parece que es interesante destacar, si es que tengo claro el criterio, ¿no es cierto? Cuando se habla de control de calidad, la gente en general piensa que al final del proceso se mira el alimento y se ve si está en condiciones de salir o no. Pero cuando se habla de control de proceso, lo que se habla es de garantizar cada etapa del proceso del alimento. Entonces el resultado naturalmente tiene que estar bien. No se evalúa el resultado, se evalúa el proceso para llegar a un buen resultado. Incluso, exactamente, Manuel lo explicó mejor que nadie. Perfecto, es así. Hay que controlar desde el inicio, o sea, desde las materias primas. Desde las materias primas. Si uno parte de materias primas de buena calidad, seguramente el producto va a ser bueno. Ahora, si parte de materias primas que son de mala calidad, por más proceso que tenga, es muy difícil que le salga bien el producto. Claro, hay que tener en cuenta que cuando Jorge menciona la calidad, no es solamente la materia prima, sino el modo como está envasada, de manera de preservar el producto de contaminación exterior, porque si no, la materia prima puede ser excelente, pero los envases vienen con rotura. Sí. Bueno, pero hay otro aspecto que va incluso más atrás todavía. Usted nos enseñó a evaluarlo al productor, ¿no es cierto? Es decir, saber en qué condiciones trabaja, qué garantías tiene, porque el producto, el proveedor tiene que el producto que se adquiere tiene que tener estabilidad en el tiempo, y él tiene que tener la capacidad e idoneidad suficiente para que ese producto siempre llegue igual a destino, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, de eso se trata las normas ISO 9000, un poco de la organización de toda la empresa y de ver un poco todos los aspectos desde el proveedor del insumo hasta el producto final. Ahora, Jorge, otra cosita que estaba pensando. Suponiendo yo... Disculpen, se ha cortado la comunicación, hubo una pequeña interrupción. Continuamos con la pregunta. Queríamos plantearle, Jorge, que cómo se puede adaptar, implementar las normas de calidad, todo lo que uno está viendo en las industrias, en los laboratorios, en el país en general, en el propio hogar. ¿Cómo se hace? Bueno, eso es muy sencillo, digamos, como que uno sin darse cuenta la aplica a las buenas prácticas o a las normas de calidad. De hecho, en la cocina de las casas, por ejemplo, tener un lugar para cada cosa, bien separado, identificado, la identificación, por ejemplo, antes que se usaban los famosos tarros de lata, ¿no es cierto? Y uno le ponía el cartelito, azúcar, sal, ¿no es cierto? Bueno, todo eso hace un poco a las normas de calidad. Y el tema también en la parte de higiene, o sea, sobre todo la higiene de las manos antes de cocinar, la limpieza la general. limpieza en la cocina, ¿no es cierto? Y las buenas costumbres, ¿no es cierto?, que hace en la casa, uno lo lleva también a la empresa con controles estrictos, ¿no es cierto?, controles microbiológicos. Obviamente en la casa eso uno no va a hacer controles microbiológicos, pero sí aplica esto de las buenas prácticas y de las normas de higiene y limpieza también. En la cocina, acá en la comunidad, además de lavarse muy bien las manos con jabón en pan, que es el más eficaz, hay alcohol gel. Entonces el cocinero, antes de intervenir, después de haberse lavado las manos,
se impregna con alcohol gel, se frota bien todos los dedos y ahí comienza a cocinar después de haberse puesto el guardapolvo y un gorrito. Que deben estar limpios. Bueno, ese es un control de calidad derivado ya de la fábrica, de nuestra experiencia en la fábrica llevada al hogar. Pero la relación que preguntaba José, yo lo veo de otra manera. La relación entre el consumidor, el control que hace, y la relación en la industria. Por ejemplo, el hecho de aprender a estudiar los prospectos, o cómo se llaman, los rótulos que traen los productos, las especificaciones para saber. Es decir, y además aprender a evaluar, cuando significa colesterol cero, ¿no es cierto? Cuando dice omega 3 o omega 8, el significado de eso, y por qué yo elijo o no un producto u otro. No es lo mismo simplemente elegir un producto por el precio, sino también por el contenido que tiene, que a veces puede ser perjudicial para la salud. Es que al final es eso, es tener buena salud, con la limpieza, con la práctica de la sanidad, las buenas prácticas, el control de todo esto, es para que la salud humana realmente esté en su máxima expresión. Claro. Y no nos olvidemos que en la parte de alimentación uno prácticamente es lo que come. O sea que tener una buena alimentación con buenas prácticas es fundamental para mantener el buen estado de salud. Así que bueno. Ahora, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero sí, ¿hay alguna anécdota dentro de su experiencia, vasta experiencia? Sí, que nos puede contar? Montones de anécdotas. Bueno, por ejemplo, cuando mi primer control de proceso que fui a hacer en el laboratorio Beringer, claro, era el primer día y me dieron un uniforme, el que me dieron me lo puse. Se ve que era un número más chico. Entonces cuando voy a controlar la máquina blistera y me inclino, me agacho, el pantalón no aguantó y se rompió de punta a punta. Lo peor que ese era un sector donde eran todas mujeres, todas operarias, o sea, el sector de packaging, que típicamente en la industria farmacéutica es de mujeres. Bueno, así que imagínense el aferrir el primer día, así como estaba, tuve que seguir haciendo el control y después irme corriendo al laboratorio y pedir otro uniforme más grande. Muy bueno. Bueno, lo dejamos, Jorge, pero queda la invitación abierta para otra oportunidad. Bueno. Se nos ha acabado el tiempo, pero nuestro tiempo sigue toda la vida, por suerte. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, espero que se repita pronto. Gracias, hasta pronto. I'll sell my rock, I'll sell my reel, I'll sell my only spinning wheel to buy my love a sword of steel.
I'll dye my petticoats a light and red, and now the world I'll beg my bread, until my parents shall wish me dead. Escoger Sakirag shugo bikuin, shugo darasag sawilang, isko jain to a morning sun. I wish in vain. I wish I had my heart again, and anything cannot complain. Isko jain to a morning sun. Sakirag shugo bikuin, shugo darasag sawilang, isko jain to a morning sun. But now my love has gone to France to try his fortune to advance. If he ever comes back his mind. Estábamos escuchando una canción tradicional irlandesa. Por eso el clima de la música modal de los celtas. Este caso es una canción que se llama Louis Run, tradicional irlandesa, dije, en este momento interpretada por Enya. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo infocaf@gmail.com. CAF se escribe C-A-F-H. Y la página de CAF, www.caf.org. Estamos en Flash FM 107.7. Nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420007 o bien el móvil 15 41 86 05. Hay un mensajito que nos ha llegado de Rodolfo de Buenos Aires, donde nos dice: gracias por Mozart, bello y eterno, que nuestros pensamientos sean como su música. Queremos recordar también a nuestros amigos de Radio Vuelos, que están todos los sábados en radioalacalle.com, todos los sábados de 16 a 17 horas. Ahora vamos a pasar a comentarles una biografía también muy importante, muy interesante, que nos ha conmovido nuevamente. Digo nuevamente porque hemos hablado ya tiempo atrás de este señor, Nelson Mandela, este dirigente sudafricano que tuvo que luchar tanto con el apartheid sufrido en ese país, que pasó 27 años en prisión, que cuando salió fue presidente y pudo llegar a una unidad entre los distintos sectores del país. Digo, redescubrimos también a Mandela porque vimos ahora un film donde rescatan, ponen en valor esa actitud que tiene él, el valor humano, el no haber reaccionado, el no tomar venganza, sino justamente tener los pensamientos elevados, puros, abiertos, abarcantes, trascendentes,
donde se pueden encontrar soluciones distintas a las que normalmente hacemos. Nelson Mandela nos impresiona, y digo impresiona porque ese fue el efecto que me produjo ante las terribles condiciones que la vida lo puso, simplemente porque él defendía la causa de un pueblo. Él quería la paz, muchos querían la violencia. Él sabía que por la violencia no iban a encontrar la solución. Y pasó, como recién se decía, muchos años en la cárcel, de una manera realmente constructiva. En su celda hacía ejercicios corporales. Después pidió permiso para cultivar plantitas, es decir, sus sentimientos y su manualidad. Y nunca dejó que en su corazón se albergase, se escondiese el rencor, el deseo de venganza, la revancha. Un hombre así es un ejemplo para la humanidad. Yo no sé qué ideas espirituales o qué visión de lo divino tenía Mandela, pero sí siento que en él la conciencia cósmica vibraba intensamente para bien de toda la humanidad. Creo que uno de los aspectos que se mencionan recién y que son fundamentales en la vida de este ser, él va más allá de la diferencia de color, pensando en lo que es mejor para su país. Sufre por su país. En el momento en que él es líder y está actuando, el gobierno comienza a apretar cada vez más. El gobierno ejerce la violencia con la gente de color. Los obliga cada vez a mayores rigores. Entonces comienza una reacción. Los obligan a actuar violentamente. En un momento, él se casa en el año 58, en el 62, cuando ya tiene hijos, es puesto preso. Y esto que se dice tan rápidamente, pensemos un poco qué significa perder la vida en la cárcel, 27 años encarcelada. Tenía sobrados motivos para cultivar dentro de su corazón el odio, el rencor, y cuando saliera, si alguna vez salía, pero no. Él lo que cultiva, lo que lo pone en forma constantemente, es pensar en su país, saber planear cómo va a ser cuando salga para que sea un país unificado. Yo quiero presentar un ejemplo de lo que es la resiliencia, hablando de Mandela. Él estuvo 27 años en la cárcel. Su primera esposa, Windy, que también lo apoyaba, su segunda esposa, disculpen, Windy, que lo apoyaba y lo seguía en todas sus luchas, de alguna manera, es decir, fue la que comenzó a instigar el movimiento en alza de los negros en contra de todas las leyes del apartheid. Pero ella estuvo 16 meses en la cárcel, prácticamente confinada en una celda de castigo. Pero 16 meses contra 27 años, no hay prácticamente margen de comparación, donde él sale reforzado, fortalecido, digamos, para empezar la lucha, pero a través de la no violencia, mientras ella sale cargada con un furor y una energía impresionante para llevar adelante la lucha armada, que es parte de lo que los lleva a la separación, ¿no es cierto? Y cómo de una manera un encierro puede producir un efecto en uno y un efecto en otro. Justamente me viene en la memoria la parte que dijo, mejor dicho, Juan Carlos respecto de las ocupaciones que él buscaba tener para mantenerse ocupado, mantenerse útil, conectarse con las cosas, con la vida. Una huerta pidió hacer mientras estaba en la cárcel, sí. Una huerta pidió que le dieran un lugar donde hacerla y que le compraran semillas, y así lo hicieron. Y él, justamente muy agradecido, estaba contento con esa pequeña conquista que había logrado dentro de la prisión.
Y eso muestra la grandeza de un ser que no quiere abandonarse, no quiere entregarse al abandono. Hay que aclarar que cuando él es llevado a la cárcel, va con cadena perpetua, iba a pasar allí toda la vida. Él, junto con sus compañeros cabecillas del movimiento que quería reivindicar a la población de color. Hay que destacar también que todo se da en una conjunción. El presidente Leclerc, en ese momento, es también una persona de corazón grande, digamos, de mente extensa y amplia, abierta, y él también, quizás también viendo la situación de Sudáfrica y los continuos atentados que hay en todo el país, busca la forma de llevarlo, de perdonar, digamos, de rescatar a Nelson Mandela para que vuelva a estar libre. Pero en esa negociación, en todo el proceso de negociación que hay entre Mandela y Leclerc, hay distintas facetas. Y en un momento Mandela también le tiene que decir a Leclerc: salgo, pero sin condiciones. Ahora, una vez que está en preso, así que con esa situación, él es el que pone las pautas. Sí, salgo, pero sin condiciones. Nelson Mandela, cuando sale sin condiciones, como decía José, y después tiene que hablar a la multitud, lo hace, por lo menos el autor así, el actor que lo representa, con una sonrisa de bondad, de ternura, de agradecimiento a ese pueblo que durante tantos años de cárcel no lo abandonó ni en la memoria ni en su corazón. Entonces se siente gobernando más que a ciudadanos, a amigos, a personas que lo quieren y con las cuales puede contar para lograr una transformación que después, poco a poco, fue realizando tanto en el campo social como en el industrial y el comercial. Él sabe dirigir esa energía popular que se había volcado hacia la violencia, la lleva hacia la conciencia de ciudadano, la conciencia política, y les dice: no más violencia, vamos a las urnas. Cambia la mentalidad de la gente. Hay una señora que se le acerca en un momento determinado y le deja un papel en la mano. Él después, cuando le hacen una entrevista en la televisión, muestra ese papel, y en el papel decía: esa señora humilde y triste le pedía armas para generar más violencia. Y entonces dice: no, en este momento yo soy su líder y quiero que sepan que el camino está equivocado. La única opción es a través de la paz. Y así va educando a su gente, a su pueblo, disuelve en cierta manera la guerra civil que ya se había iniciado, se une a los blancos como una totalidad única de ciudadanos sudafricanos y forma un nuevo país. Él en realidad, cuando sale de la cárcel, tiene el mayor desafío que un hombre puede tener en la historia. El pueblo estaba al borde de la guerra civil y él era el único, por eso Leclerc confía en darle lo que le dio, le dice: le estoy dando absolutamente todo, le estoy dando la libertad sin condiciones, porque es el único que de alguna manera puede hacer algo para que no se convierta Sudáfrica en una masacre. Y fue así, es decir, le llevó tiempo, pero él con su fuerza y su espíritu consiguió que el pueblo buscara las urnas en vez de la guerra. Para terminar, los datos generales de Nelson Mandela. Nació el 18 de julio de 1918 en El Cabo, Sudáfrica, y muere el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años en Johannesburgo, Sudáfrica. Un ejemplo para tener muy presente y muy dentro nuestro, para poder seguir sus ideas y su sentir tan grande. Y hemos llegado al final.
los invitamos nuevamente al próximo programa para que caminemos juntos a través de la vida espiritual y de todo esto que es nuestra humanidad, nuestro mundo, para poder generar también un mundo nuevo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, amigos. Nos veremos el próximo domingo.